¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy les presento una nueva teoría. Como verán, o tal vez no se den cuenta, estoy utilizando un nuevo recurso tecnológico para poder grabar un video y que se escuche mucho mejor y que lo puedan ver quizás entre todos. Espero que esta tecnología me permita dar todo el teórico en un solo video y si no, lo voy a continuar en uno próximo. A menos que lo pueda amalgamar y dejar solo un video para ver. Pero como ustedes bien saben y lo hemos venido hablando durante estos últimos encuentros, nos vamos adaptando a la realidad y tratando de mejorar. Esto también es parte del psicólogo social y del coordinador de un grupo, tratar de mejorar los recursos, adaptarnos activamente a la realidad y poder transformar nuestra acción, nuestra operación frente a un grupo también para poder, bueno, entre todos lograr un mejor aprendizaje. Dicho todo esto, les cuento que hoy vamos a trabajar sobre un teórico que tiene que ver con la tarea, pretarea y proyecto, que son tres ejes fundamentales que aparecen en una dinámica grupal y que aparecen en un proceso grupal, ¿sí? Dentro de un aprendizaje, de un grupo, hay un espacio que no solo tiene que ver, como lo vimos la semana pasada, con la apertura, el desarrollo y el cierre, como tres instancias de ese encuentro grupal, sino que también en ese encuentro el grupo puede estar en tarea, en pretarea o en proyecto. Acá también, como ustedes ven, traemos una tríada o un trípode que sostiene este trabajo que hacemos los psicólogos sociales en la mirada y en la observación de un grupo. ¿Y por qué lo traigo como trípode? Bueno, porque es interesante pensar cómo la psicología social, como Piaget-Rivière, utiliza estos mecanismos de A3, ¿no? Apertura, desarrollo y cierre, tarea, pretarea y proyecto. En otros momentos, cuando habla de aprendizaje, habla de sentir, pensar y hacer, de táctica, estrategia y logística. También habla en algún momento de el depositante, el depositario y lo depositado. Estamos todo el tiempo hablando de tres. Podríamos seguir pensando y articulando todas las teorías e incluso las teorías que conforman el ecropilloniano y tendríamos que pensar en una relación casi edípica, ¿no? Donde en este complejo de Edipo, y no me quiero ir por las ramas, también tenemos una tríada, padre, madre e hijo, y una lucha ahí entre estos tres lugares. Y así en un montón de situaciones donde pensamos en estos tres, ¿no? En estos tres ejes. Por lo tanto, entiendo que Piaget no toma esto como algo más, sino que justamente tiene que ver con todo su trabajo, todo su análisis y todo lo que fue construyendo en esta psicología social que él impone en Latinoamérica. Cuando Piaget decide históricamente y a partir de su experiencia trabajar con los grupos porque la realidad superaba el hacer cotidiano, ¿sí? Pensemos en esto. Cuando hablamos de los grupos, cuando hablamos de trabajar en un grupo, con un grupo, no nos tenemos que olvidar que trabajamos en el aquí y ahora con lo que al grupo le sucede y con lo que la historia de ese grupo trae. Piaget le pasó exactamente lo mismo. Él trabajaba en un hospital psiquiátrico, en el trabajo del analista uno a uno, del médico psiquiatra uno a uno, hasta que la situación histórica y la experiencia de ese momento lo enfrenta a tener que resolver, a tener que adaptarse activamente a una realidad que superaba el uno a uno. Y entonces decide armar equipos que él luego va a denominar grupos de trabajo,
con los mismos enfermos cuando realiza una huelga de enfermeros y necesita cuidar a una sala de adolescentes, y por ese motivo en el año 1958, si mal no recuerdo, él tiene que generar estos grupos operativos centrados en la tarea. Que ¿cuál era la tarea en ese momento? Era la de aprender a cuidar a sus compañeros, a cuidar a un otro. Esto ustedes lo han visto en primer año, seguramente lo han escuchado, lo han leído durante el correr de la carrera, pero es importante retomar esta vivencia y desde dónde trabajamos los psicólogos sociales para entender a un grupo y para entender que un grupo va todo el tiempo adaptándose a una realidad y va construyéndose en relación a lo que le sucede, a lo que le pasa. Teniendo esto en cuenta, vamos a pensar entonces que Piaget habla de 3 ejes fundamentales: tarea, pretarea y proyecto dentro de un grupo. Cuando hablamos de tarea, sabemos que estamos hablando de tarea implícita y de también tarea explícita. Tarea explícita, estamos hablando de esa tarea manifiesta por la cual un grupo se reúne, entendiendo siempre que la tarea convoca a un grupo. Sabemos que hay grupo cuando hay tarea, y si hay tarea hay conflicto. Esto también es importante para nosotros como psicólogos sociales, entender que el trabajo que se realiza frente y con y para un grupo va a estar transversalmente afectado por diferentes conflictos que circulan en el grupo, ¿sí? Sabemos que la tarea explícita es la que tiene que ver con el objetivo, pero también todo grupo va a estar trabajando en lo que es la tarea implícita. Y cuando hablamos de tarea implícita, estamos hablando de las relaciones, de los vínculos, de los vectores del cono de un grupo, es decir, ese grupo, cuando trabaja la tarea implícita, está tratando de trabajar los vectores, la pertenencia, la pertinencia, la comunicación, obviamente el aprendizaje, que es lo que convoca al grupo, ¿sí? La tele positiva, la tele negativa. Ustedes como futuros psicólogos sociales, como observadores de un grupo, van a tener en su haber, en su caja de herramientas, el ECRO pichoniano, que es toda la teoría que ustedes han estado aprendiendo durante estos casi 3 años, y entre ellas van a tener la importancia de los vectores del cono a la hora de observar un grupo y entender en qué situación se encuentra el grupo y qué está haciendo cuando está trabajando en la tarea implícita. ¿Sí? Está tratando de comunicarse mejor, está trabajando algún vector relacionado con la tele. ¿Sí? Este grupo que se está observando, que opera en la tarea implícita, está conectado en poder resolver situaciones de comunicación, de pertenencia. ¿En qué está desarrollando esa tarea implícita? ¿Sí? ¿En qué vector está trabajando el grupo? Por supuesto, no solamente podemos ver esta tarea implícita desde el lugar de los vectores, sino que también la vamos a ver desde el lugar de las diferentes fantasías por las cuales atraviesa un grupo. Y más adelante, en las próximas teorías, veremos y reforzaremos todo lo que tiene que ver con las transferencias grupales, ¿sí? Así que eso va a ser dado en próximas teorías. Hoy lo que tratamos es de reforzar todo lo que tiene que ver con este trabajo grupal que está relacionado con la tarea. Decimos entonces que el grupo va a estar todo el tiempo pendulando entre la tarea implícita y la tarea explícita. Cuando esté en este péndulo, el grupo está operando. ¿Sí? Está operando, está trabajando, está intentando resolver diferentes conflictos.
Ahora, cuando el grupo se encuentra en tarea implícita durante mucho tiempo, lo que se tiene que intentar es acompañar a que ese grupo pueda dar ese salto cualitativo y pueda conectar nuevamente con la tarea explícita, para no quedar estereotipado en lo implícito, para no quedar atrapado solo por el trabajo de lo vincular, porque esto es, como bien lo sabemos, un entramado, y en este entramado necesitamos trabajar lo explícito, pero también lo implícito, pero no darle mayor valor a uno que a otro, sino estar todo el tiempo entrelazando ambas tareas. Si esto sucede, el grupo va avanzando. Si esto pasa, el grupo va aprendiendo y se va transformando. Pensémoslo no solo en un grupo operativo de estudiantes de psicología social, sino podemos pensarlo en otro tipo de grupos que formen parte de nuestra experiencia, donde observamos que en lugar de estar conectados con la tarea explícita, la que fuere, están más conectados con la pelea, con el conflicto, con los diferentes roles fantasmáticos que aparecen, roles inconscientes que justamente se hacen presentes para que la tarea no se lleve a cabo, ¿sí? Esos grupos en donde lo que encontramos son diferentes saboteadores que ponen todo el tiempo en riesgo el aparato grupal, ¿no? Que pone en riesgo la continuidad de un grupo. Cuando esto sucede y es detectado por la coordinación, bueno, tiene que haber un trabajo bastante profundo que invite a que el grupo se repiense y que pueda salir de ese lugar de saboteador de la tarea para que genere el cambio, genere el salto cualitativo y pueda continuar transitando esa espiral dialéctica, ¿sí? Estamos uniendo en esta teoría un montón de teorías que vienen trabajando ustedes desde el primer año, haciéndola presente en este momento fundamental que es el paso previo a ser psicólogos sociales, es decir, tener todo lo que tiene que ver con el ecropichoniano bien presente para que ustedes puedan tomar una crónica, observar un grupo y poder analizar lo que ese grupo está transitando, ¿sí? Ese sería el modelo que les vengo a traer para poder construir este rol que tiene que ver con esta función observador y próximamente la función coordinador. Pero antes de poder coordinar un grupo, sí o sí nosotros tenemos que poder observar un grupo y poder detectar estas situaciones. Si el grupo está en tarea, si el grupo está en pretarea o si el grupo está en proyecto, ¿sí? Como tres momentos importantes por los cuales el grupo va a estar pasando durante sus diferentes reuniones grupales. Cuando hablamos de tarea, sabemos que muchas veces, y esto lo vio Pichón 10 años después, cuando comenzó su experiencia grupal en el hospicio, 10 años después, él, como les decía, empieza a detectar que los grupos avanzaban pero retrocedían y que muchas veces en ese retroceso el grupo se estancaba. Y cuando se estancaba, en lugar de trabajar, lo que hacía era resistirse a la operatividad. Entonces, lo que Pillon detecta es que en esa resistencia, en esos obstáculos que aparecen frente a la tarea, hay algo que se le pone por delante al grupo y él lo denominó pretarea. Esto lo tienen que tener muy claro, y estoy segura que es así, que la pretarea no tiene que ver con la preparación de lo que viene, porque esto que tiene que ver con lo pre no está relacionado con la previa,
o con la preparación para, sino que en el caso de la psicología social, hablar de pretarea es hablar de resistencia. Hablar de pretarea es hablar de un grupo que está en otro momento totalmente diferente, que nada tiene que ver con la operatividad, nada tiene que ver ni siquiera con el trabajo de la tarea implícita. La pretarea es la no tarea. La pretarea es la resistencia absoluta frente a la transformación, frente al aprendizaje. ¿Sí? Cuando un psicólogo social habla de que el grupo está en pretarea, está hablando de que el grupo no está trabajando. Bien, entonces, tenemos un grupo que está en pretarea. ¿Qué le pasa a un grupo cuando está en pretarea? Un grupo cuando está en pretarea es un grupo que no aborda el teórico, es un grupo que no elabora sus ansiedades, que no articula sus experiencias grupales con la teoría abordada, con la teoría dada, escuchada, con las teorías psicoanalíticas, con las teorías de la psicología social. Un grupo está en pretarea cuando está intentando fugarse, ¿no? Está intentando por diferentes vías y de diferentes maneras hablar de cosas que nada tienen que ver con la tarea que los convoca. Un grupo está en pretarea cuando está obstaculizado, cuando está resistiéndose desde el miedo, desde el miedo a la pérdida, desde el miedo al ataque, desde el no entendimiento, desde el no poder soportar los cambios. El grupo que se encuentra en pretarea es un grupo que lo que no quiere es aprender. Y esto, en el transcurso del aprendizaje de la psicología social y cuando ustedes empiezan a trabajar en el campo de acción, van a verlo muy frecuentemente, porque a los grupos se ingresa para saciar necesidades. Y esto creo que lo estuvimos hablando un poquito. Uno entra a un grupo buscando saciar su propia necesidad. Entra a un grupo casi como si entrara a un sueño donde quiere que todo lo que sueña se cumpla. Cuando esto no sucede y cuando nos damos cuenta que entrar a un grupo significan muchas otras cosas y no justamente que hagan lo que yo quiero, el grupo empieza a resistirse y empiezan a ver las diferentes fantasías que hacen que los grupos se estanquen, que hacen que los grupos se obstaculicen e incluso muchas veces se rompan, se quiebren. Lo decíamos la semana pasada cuando hablábamos de los emergentes y lo volvemos a decir. El grupo en pretarea es un grupo que está sufriente, que está en un malestar que hace que no pueda construir con el otro, sabiendo que, como dice Pillon Rivière, con los otros es con los que podemos aprender, transformar, operar, construir, y nunca desde la individualidad ni desde el narcisismo. Bien, estamos en pretarea y necesitamos que el grupo avance a la tarea. Entonces, lo que vamos a ver cuando observamos un grupo es justamente de qué manera el propio grupo puede avanzar hacia la tarea. Lo puede hacer de manera independiente, solo el grupo mismo puede salir de ese lugar, o con la ayuda y el acompañamiento de la coordinación, ¿no? A través de diferentes dinámicas que propone un coordinador. ¿Para qué? Para que ese grupo comience a operar desde una pregunta, desde un señalamiento, desde una afirmación, desde la lectura de un texto, desde un juego, una dinámica, desde escuchar un tema musical. Hay un montón de acciones que puede hacer un coordinador con la finalidad de
traccionar de alguna manera al grupo para que pueda entrar en tarea. A pesar de esto, puede ser que el grupo no entre en tarea o entre y salga, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos en esta tracción, lo que hablamos es que como coordinadores vamos a trabajar una cierta unidad de trabajo. Y volvemos a unidad de trabajo, volvemos a esta tríada o este trípode que trae Pigeon-Rivière. Unidad de trabajo es aquello que sucede en un grupo y que tiene que ver con que hay un existente. Cuando hablamos de existente quiere decir hay una situación que está presente en el grupo. Aparece como segundo eje una intervención del coordinador. Esto forma parte de la unidad de trabajo. El coordinador, como les decía, interviene de alguna manera, con alguna técnica. Y por último, aparece un nuevo emergente, es decir, un tercer eje de esta tríada, que sería lo nuevo, lo aprendido, sería también el proyecto, ¿no? Lo que se propone el grupo como algo nuevo que ha podido resolver. Unidad de trabajo, que es un existente, una intervención del coordinador y un nuevo emergente, es un enfoque que tenemos siempre los coordinadores cuando trabajamos en un grupo, ¿sí? Y que es un poco similar a pensar en la pretarea, la tarea y el proyecto, pero desde la mirada del coordinador, ¿sí? Tarea, pretarea y proyecto es lo que el grupo va a estar transitando todo el tiempo y el coordinador frente a esto va a leer un existente, una intervención y un nuevo emergente. Bien, ¿qué pasa entonces cuando estamos trabajando en un grupo? Como coordinadores vamos a tener esto muy presente. Como observadores también lo vamos a tener presente, lo vamos a tratar de encontrar en una crónica. Sabemos que no es tan sencillo de encontrar, pero teniendo en cuenta las características de la pretarea, de la tarea y del proyecto, podemos empezar a leer mejor al grupo. Grupo en tarea, implícita o explícita. Elabora, articula, piensa, construye con un otro. El grupo cuando está en tarea es constructivo. El grupo cuando está en tarea puede sortear diferentes situaciones porque está más pensando en lo que viene, en lo nuevo y en lo que los enriquece. No está pensando tanto en el obstáculo, ¿sí? Está más en la pulsión de vida y no en la pulsión de muerte. Está pendulando en el polo técnico y no tanto en el polo fantasmático. ¿Recuerdan cuando en alguna teoría vieron el tema de los polos, ¿sí? Los polos como dos energías que aparecen en el campo? Hablábamos de polo técnico o polo fantasmático. Cuando el grupo está en tarea, está más enfocado en el polo técnico que tiene que ver con el aprendizaje, con las teorías, con el conocimiento, con el intercambio de ideas, con la dialéctica. Cuando el grupo pendula hacia el polo fantasmático, está más centrado en la tarea implícita, donde está atravesado por las fantasías, por los supuestos básicos, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con las resistencias y los diferentes roles que intervienen en un proceso grupal. Cuando hablamos de obstáculos que van a ser trabajados en la tarea implícita, Pigeon-Rivière siempre hablaba de dos obstáculos.
el obstáculo epistemológico y el obstáculo epistemofílico. Esto seguramente lo recuerdan, pero lo volvemos a reforzar. Obstáculo epistemológico tiene que ver con los obstáculos relacionados con las teorías, con los conocimientos, con lo cognitivo. Por eso siempre yo cuando estamos transitando alguna teoría, los invito a releer teorías anteriores, a releer Bion, Ancier, Melanie Klein, Winnicott, Freud, por supuesto Pigeon-Rivière, que es transversal a todas estas teorías, leer diferentes autores, libros que nos permitan estar con la teoría a mano. ¿Sí? La teoría a mano, ¿para qué? Para que no sean un obstáculo, para que no nos obstaculicen. Ustedes ya en este momento, como futuros psicólogos sociales, tienen que tener la teoría muy presente, articularla, utilizarla aparte y utilizarla técnicamente, es decir, poder trabajar con la terminología propia de la carrera. ¿Por qué? Porque todo lo teórico sostiene lo operativo. Mi accionar como psicólogo social está sostenido, avalado por las teorías aprendidas, por ese ECRO, por ese esquema conceptual operacional. ¿Sí? Ese ECRO, ese esquema conceptual referencial operativo, es el que me permite a mí poder transitar el trabajo de los grupos a partir de toda esa experiencia que me ha dado las teorías que he aprendido, más mi historia, ¿sí? Más mi historicidad. Obstáculo epistemofílico, todo lo que le pasa al grupo y que tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con las ansiedades básicas, con el miedo a la pérdida y con el miedo al ataque, con las diferentes posiciones que va transitando un grupo, esquizoparanoide, posición depresiva. Lo vimos la semana pasada, los objetos transicionales, el self y el falso self, que también aparecen en un grupo. ¿Sí? Esto está presente en los grupos. Los grupos están más parados en el self o en el falso self. Han construido algo que está más relacionado con lo falso, con lo estereotipado, con lo que deseamos ver o con lo que realmente es el grupo. Hay se diría una fachada de este grupo y en realidad el grupo está atravesando otros dolores, otros sufrimientos. Son preguntas que uno se tiene que empezar a hacer. El portavoz, ¿qué está portavoceando? ¿Sí? Obstáculo epistemofílico, todo lo que tiene que ver con lo relacional. Y por último, va a haber un nuevo obstáculo que nos trae Fernando Fabris, que es un discípulo de Enrique Pigeon-Rivière, y que va a llamar el obstáculo epistemopráctico, que tiene que ver con el obstáculo que está relacionado con la falta de práctica, ¿sí? Con esta falta de experiencia que tenemos cuando comenzamos a trabajar con los grupos. Muchos de ustedes, si no han trabajado aún con grupos desde la mirada del psicólogo social, obviamente no lo han hecho, pero quizás lo hicieron desde otra mirada, van a tener algo de experiencia. Entonces quizás ese obstáculo es menor. Pero si no han trabajado con grupos, sepan que el obstáculo epistemopráctico está presente y si lo sabemos trabajar, si nos ponemos en este lugar de no saber, ¿sí? En este lugar que Pigeon todo el tiempo invita a los grupos a tener una mirada de aprendizaje total, una mirada de estar abiertos a lo nuevo, ¿sí? Al no saber, al no tener el poder del saber, es lo que nos va a permitir poder abordar esta falta de experiencia e ir haciendo el camino junto con el aprendizaje con los grupos. Bien, voy a hacer una pequeña pausa porque tengo miedo que este video se corte, así que lo grabo y continuamos unos minutos más.